Un saludo cordial a todos, Master Denia. Mi nombre es Moisés Bonilla. Esta clase es de Introducción al Periodismo. Hoy es martes 5 de abril del 2022. Y hoy voy a hablar de un tema muy importante. En este pequeño video, pues voy a hablar de esta, vamos a decir, parte importante de las noticias que poco vemos, que poco nos enteramos, pero que es, vamos a decir, relevante para la producción de una noticia. Cuando nosotros a veces pues leemos, nos sentamos ahí a ver en la televisión las noticias, vemos esa, vamos a decir, más que todos los textos escritos, esa escritura pues impecable, ¿no? Esas comas bien respetadas, esas tildes bien puestas, esa entonación muy bien hecha, más que todo en los programas televisivos. Entonces, pero ¿quién hace todo eso? Sabemos que para la producción de una noticia se llevan varios pasos, ya los hemos estudiado en clase, ¿no? Buscar la información, que esa información sea verídica y por ahí vamos, ¿no? Pero eh, todo ese proceso ocurre algo que se llama edición de la historia. Edición de la historia no es que vamos a cambiar la historia en sí, no, no, no. Vamos a hacer que esa historia sea entendible, que esa historia sea verdadera, verídica, comprobable, que sea atractiva. Y a eso le llamamos una edición de la historia. Pero primeramente, muchas veces pues, nosotros no sabemos quién es esas personas que hacen eso. Entonces, ¿quién es un editor de prensa? Porque son estas personas más que todo encargadas de editar esa parte de la noticia. Valga recalcar y volver a decir que no solo el editor, todo el mundo es parte de la edición de la prensa, pero ellos son más que todos los que se encargan, vamos a decir, como junto con los jefes de redacción, quienes son los que modifican, vamos a decir, la entendibilidad, para decirlo de alguna manera, para que sea entendible esta historia. Porque esta historia debe ser para, vamos a decir que para todo público, vamos a decir, y que debe ser entendida de alguna manera. Estas personas que son los editores de prensa, pues vamos a decir que son aquellas personas pues, que trabajan en cualquier periódico, en una revista impresa, en un canal de televisión o medios de comunicación en línea, porque hoy, con esta pandemia que todavía estamos, que no ha terminado, por cierto, los medios de comunicación se expandieron bastante, ¿verdad? Ahora pues ya vemos la comunicación más que todo en línea, más que todo por medio de las redes sociales, por medio de la internet, que es lo más común, ¿no? Hasta los diarios de nuestro país pues se tendieron a digitalizar un poco más, adaptándose pues a las nuevas herramientas tecnológicas por la situación que tenemos. Entonces, ese es un editor de prensa. Personas que trabajan más que todo con periódicos, con revistas, con canales de televisión, medios de comunicación en línea, etcétera. Esos son los editores de prensa y que es lo que hacían anteriormente. Continuando, pues sabemos que cada persona es muy importante en la jerarquización de una empresa. Y no es la excepción cuando hablamos de periodismo, cuando hablamos de noticias. Pero, ¿qué hacen los editores de prensa? ¿Qué deben tener los editores de prensa? Esas son preguntas que he decidido hacerlo así como preguntas para que vayamos entendiendo un poco cómo funciona o qué es lo que realmente se dedican estas personas, porque a ver, muchas veces tenemos que nosotros empezar mirando a ver quién es un editor, qué tiene que tener un editor, qué hace un editor y cuál es el proceso que se sigue para poder entender mejor qué es la edición de esa historia. Pero los editores de la prensa, vamos a decir que son aquellas personas que asignan aquellas historias, que ponen esas historias, y más que todo editan los textos escritos. Vamos a decir, no solo escritos, también los medios de televisivos son los que pues aprueban lo que tienen que ser, ¿no? El guión que tienen que dar, o la copia que presentan los reporteros y editan la copia que representan los reporteros, los periodistas y supervisan eh, vamos a decir, como el modo, la presentación de las páginas, las imágenes y todo eso, a lo que le llamamos el diseño y distribución de páginas, ¿no? Entonces, esos son los editores de prensa. Son los que editan esos textos, los que se encargan de designar estas historias, de poder diseñar, de poder poner
las páginas, de poder poner las imágenes, de poder hacer que todo esto vaya bien. Como en cualquier empresa, sabemos que los editores tienen que tener, que las personas, y en este caso los editores, tienen que ser competentes y líderes. Miren, una persona con competencia y liderazgo creo que funciona en cualquier parte. Y más que todo, ¿qué debe tener un editor? Pues que sea líder, que tenga competencia en la sala de redacción, en el lugar donde se desempeña, en su puesto de trabajo. Porque el editor se involucra en el proceso noticioso de principio a fin. Entonces, eso deben tener los editores para que puedan ser buenos editores. Eh, Cuando los editores son muy buenos, cuando es un buen editor, este generalmente se hace estas preguntas que tenemos aquí en pantalla. Se los hace él mismo, ¿no? Para poder verificar vamos a decir, la confiabilidad, la verificación, el auge que va a tener esta noticia, porque en sí depende prácticamente de él decir que esa noticia sea entendible, ¿no? O de ellos, porque en empresas grandísimas no hay solo un solo editor, no, hay muchos editores. Entonces, ¿qué hace un buen editor? Preguntarse, ¿cómo se enteró el reportero de estos hechos? ¿Por qué tenemos reportero aquí? Porque los reporteros o los periodistas son quien dan esa información a los editores. Ya vamos a ver qué tareas tiene el editor al terminar estas cuestiones o estas question en inglés, ¿no? Que es la cinta que utilizamos, estas preguntas. ¿Cómo se enteró el reportero? ¿Qué tan verídico es esto? ¿Por qué fuente se enteró? Ya mirábamos en las horas clase que el reportero pues a lo mejor puede ser víctima, vamos a decir, de noticias de las fake news o cuestiones así, ¿no? De que son falsas. ¿Por qué le debe creer la audiencia? ¿No? Son preguntas fuertes y que deben ser contestadas pues, para que esta noticia sea creíble y sea publicada. ¿Está bien fundamentado el argumento principal de la historia? ¿Está bien contado? ¿Lo va a entender todo el mundo? ¿Son precisas vamos a decir, como las bibliografías, las fuentes, y captan lo que toda la persona quiso decir en verdad? Muchas veces lo decía en el manual de periodismo que estamos leyendo, que palabras son, vamos a decir, de doble sentido, y estas a veces tienden a tangibilizar la situación o a agarrarle otro sentido, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Que las citas, que las bibliografías, que las fuentes de donde saquen esto sean precisas y que la audiencia capte todo lo que en verdad se quiso decir, no todo lo que quiere decir. Eh, Están representados todas las situaciones que están involucradas en la noticia, todos los bancos. ¿Falta algo que les podamos dar a esa noticia? Es una historia imparcial, es decir, esta historia es imparcial en el sentido de que es contada como está, no está alterada y no hay opinión del periodista en este caso, ¿no? Para que esta noticia sea, eh, vamos a decir en cierto sentido, exitosa. Eso es lo que un buen editor hace. Entonces, les mencionaba anteriormente cuáles son las tareas básicas que el editor tiene que hacer y que muchas veces nosotros no sabemos. Una, la más importante creo que es la asesoría. ¿Asesoría con quién? Hablábamos de que el editor tiene que tener liderazgo, tiene que ser competente. Entonces, en empresas grandes como Univision, CNN, BBC, muchas empresas televisivas, productoras de noticias grandísimas, pues los editores no solo son uno, son muchos. Están dedicados a una sola área, a editar. Pero aparte de editar, esas son unas funciones básicas, una asesoría que tiene que dar a los reporteros. Por ejemplo, eh, una noticia está mal redactada y necesita ser cambiada. Muchas veces, y debe ser así, no es tarea del editor, es tarea del reportero, porque esto es una cadena para que funcione. Si el reportero tiene que revisar gramáticamente, tiene que ver los párrafos bien redactados, tiene que ver que esos tengan secuencia lógica para poder entregar al editor. El editor se encarga de buscar más que todo cómo hacer de releer esto. Ya vamos a ver los pasos que se siguen para que lo primero que se hace. Para releer, para ver si esto está bien puesto. En un dado caso, estas noticias, vamos a decir, estas noticias no sean
no estén estructuradas bien, lógicamente, pues lo que generalmente se hace es que el editor da un asesoramiento, le dice, mire, pues tenemos que mejorar en esto, necesitamos que cambiar esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, por términos de tiempo, por ocupación, por más rapidez, los editores se encargan de hacer todo esto. Pero debe ser así, de que den una asesoría los editores. Entonces, lo primero que se hace en una edición de noticias es la revisión de texto. Vamos a decir que el editor es el segundo par de ojos de busca de errores en una noticia. ¿Por qué no los primeros? Les mencionaba anteriormente que los errores que tienen que encontrados primero y corregidos son por los reporteros, por los periodistas, quién genera la noticia. ¿Quién genera? Tal vez no, ¿verdad? ¿Quién la recopila, la noticia? Entonces, es como una relectura, les decía. La revisión gramatical es el primer nivel de la corrección de textos. Eso es lo primero que... Eh, a mí me place a veces leer algunos periódicos, más que todo con este monitoreo que estamos haciendo, con este seguimiento de noticias diarias, donde es difícil encontrar un error. Yo no me dedico a buscar errores, pero sí por lo menos encontré uno en determinado periódico que no voy a decir, pero digo yo, oh, aquí hay un error, fue uno, ¿no? Es humano, nos equivocamos, está bien, ¿no? Pero la revisión gramatical es muy importante para que este periódico, y no la noticia, sino la empresa, tenga esa profesionalidad que lo caracteriza, ¿no? O medios televisivos. Por ejemplo, hay medios televisivos hondureños donde la elocuencia de estos periodistas, la profesionalidad es muy buena, ¿no? Esa presencia que imponen al momento de dar una noticia bien exacta, no como otros medios donde pues bulla por acá, lenguaje, vamos a decir, mm, sin un bagaje cultural, si lo podríamos decir así. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a la gente pues le gusta eso, ¿no? Pero la revisión gramatical, la elocuencia debe ser parte importante para la profesionalización, para la creencia de una noticia. Y eso es lo primero que se hace, una revisión gramatical más que todo en texto escrito. También los que le mencionaba, pues los editores prestan esta atención en cuestiones de que eso tenga un buen gusto, de que eso esté bien planteado, que esa persona tenga presencia, como le decía anteriormente, que tenga esa postura, que tenga un lenguaje bien dicho. Eh, Esto depende pues de la cultura local, porque ¿qué es lo que pasa? Que tampoco me voy a poner a colocar palabras muy extravagantes donde ni yo me entienda que tengo que ir a buscar un diccionario que fue lo que puse y mucho menos la gente lo va a entender. Entonces, que tienen que adaptarse a la cultura local. A mencionar, pues nosotros aquí en Honduras o en los lugares donde vivimos tenemos ciertas palabras que solo nosotros podemos entender. Si vamos a otro lado, pues no entienden. Pero tenemos que adaptar eso. Y eso es el trabajo de un editor. Entonces, los pasos para elaborar una noticia, nosotros los hemos visto en clases, yo sé que sí. Eh, eh, Muestran cómo todo influye cómo todo, vamos a decir, el personal, todas las personas involucradas en crear la noticia, influye en la edición. Primeramente, pues la persona tiene que informarse sobre lo que sucedió. Ya puede ser que pregunte o que, vamos a decir, que hayan presenciado el suceso. Ya sabemos cuando un periodista puede ser testigo, cuando no, que estén involucrados en la noticia. Desde ahí va una edición. Si yo no tomo bien esa información de edición, tengo que volver, tengo que buscar las fuentes para averiguar qué fue lo que pasó. O si no, doy mala noticia, pierdo profesionalidad, pierdo credibilidad como periodista. Eh, Luego vamos a escribir un título donde estas noticias, pues, donde todas estas noticias, perdón, se englobe en un solo texto. En un solo, vamos a hacer un párrafo que le llamamos título, ¿no? Eh, y que, pues claro, tiene que ser atractivo, que llame la atención de la gente, donde estas personas quieran leer esto, donde estas personas se sientan cómodas pues, con ese título leyendo y necesiten, vamos a decir, más información sobre eso, ¿no? Entonces, ahí va un título. ¿Cuál es el trabajo de los editores, de los jefes de redacción, de las personas que trabajan en la prensa? Pues buscar ese título, leer la noticia, informarse, más que todos los reporteros también, ¿no? Redactar esa entradilla, ese lead, que resuman pues la información principal.
de modo que la persona que va a estar leyendo no tenga la necesidad de volver a leer toda la noticia. Y esta es la parte donde, si en las 5 questions, las 5 preguntas, ¿no? La double question en inglés, quién, qué, cuándo, dónde y cómo. Fundamental para que sea entendido. Entonces ya lo hemos visto y también, este no es el tema, ¿no? Pero es muy importante saber cuáles son los pasos y cómo influye la edición de la historia. Porque aquí tenemos que, esa es la edición, es el redactor, el editor de prensa de esta reacción se va a ver, pues, cumple esto, ahí va editando. Organiza todos los detalles que se puede explicar en el cuerpo de la noticia, ¿no? De manera que empezando con la pirámide invertida, ¿no? Vamos a decir pirámide invertida, porque muchas veces no se usa, pero es lo más usual que usemos. Donde vaya de lo más importante a los datos menos relevantes. Ahí va la edición de la noticia. Y lo más importante de todo, después de que nosotros hayamos redactado, después de que tengamos esos pasos, pues repasar la ortografía y asegurarse pues, de que todos los párrafos se entienden. Mire, esos son los pasos para la noticia y cómo influye la edición de la historia. La edición de la historia, pues, vamos a decir, no tiene como pasos en sí. No tiene como esos, vamos a decir, como esos, vamos esto. Siempre hay disconcordancias, ¿no? Es decir, que no todo tiempo se va a editar lo mismo, no todo tiempo se van a hacer los pasos, pero sí como la misma lógica de lo que podemos correr. Verificar gramáticamente todo, ¿no? Independientemente de cómo sea la noticia, buscar el contexto que sea verídico, ¿no? Aquí, perdón, hay unos pasos que vamos a decir, lo vamos a atribuir como un proceso de edición. Ese es de la Universidad Nacional del Río Negro de Argentina. Esa es lo tomé como referencia porque me pareció interesante la ilustración y pues la estoy citando aquí, ¿no? Para derechos de autor. Eh, eh, en la Universidad Nacional de Río Negro de Argentina, pues tiene su propia fuente, vamos a decir como producción de noticias al interior de la universidad. Y es lo que ellos hacen. Texto original, presentación. Se presentan, que lo veo muy lógico y se me hizo muy concorde a la realidad que nosotros estamos aquí. Por ejemplo, presentación. Decía que la presentación, o al menos lo que me leí de mi informe, que la presentación, pues es lo que hacemos, ¿no? Lo que hace un reportero, presentar la noticia. La macroedición es como darle una revisión así por encima, ¿no? Vamos a decir que lo hacen todo eh, por encima, vamos a decir, de manera general, ¿no? Luego viene la microedición, que es el tercer paso. Ahí sí se van fijando detalladamente cuáles son los errores pues, que podemos encontrar, qué es lo que debemos mejorar, o dejarlo así como está, porque muchas veces pues, no necesitas de una edición, porque los redactores o las personas que trabajan tienen que ser profesionales, no con un título de universidad, más que todo periodistas, ¿no? Después de la microedición va la revisión de autores. Recordemos, ¿no? Que como les digo, tenemos que dar crédito a las personas que hacen esto. O, en el caso de las noticias, pues, ver quién lo hizo, ¿no? La maquetación, esta fue entendida como al momento de poner las imágenes, de poner gráficos, de ilustrar, pie de fotos, todo eso, ¿no? Porque tiene que ir ilustrada para que sea entendida, ya sabemos el proceso, ¿no? La corrección de pruebas, es decir, otra releída para ver cuáles son los errores que se encuentran, ¿no? Diseño y revisión final. Los periódicos ya tienen vamos a decir, un diseño tal y como se presenta, como lo conocemos hoy en día, y casi es a nivel mundial, ¿no? Y se hace otra revisión, la impresión que hacen los periódicos normales, la difusión y distribución, y por último, la lectora, ¿no? La mandan, la distribuyen por medios electrónicos, por medios de páginas web, redes sociales, por cualquier medio de distribución, ya sea física, y los lectores que hacen. Me pareció muy interesante esta imagen porque muestra el proceso de edición, ¿no? Entonces, esto es la edición de la historia. Así es como se edita una historia de una noticia, ¿no? Para poder ser creíble. Me gustó este tema porque aprendí de que no solo está involucrado un editor, y eso me llamó mucho la atención, no solo el editor como encima, sino todo el mundo tiene que pasar sus partes
de edición de la noticia. Bueno, esta ha sido mi presentación, mi pequeña exposición. Recordemos que la parte importante de una noticia es la edición y depende de eso que sea entendida, clarificada y profesionalizada. Muchas gracias.